Imagina dos escenas en una biblioteca antigua, en una mesa, un rollo de papiro con una fábula de Esopo. En la mesa contigua, un libro del siglo XVIII con una obra de Tomás de Iriarte. Separadas por milenios, estas historias son dos caras de la misma moneda, la hipocresía humana, y hoy más vigentes que nunca. Esopo, el legendario fabulista griego del siglo VI a.C., sentó las bases de un género universal. Sus fábulas en prosa, protagonizadas por animales, encarnan vicios y virtudes humanas, ofrecen moralejas de carácter atemporal y moralizante. Tomás de Iriarte, un autor español del siglo XVIII, innovó el género, escribió fábulas originales en verso con una finalidad más concreta. Su objetivo era la sátira y la crítica literaria. Dirigía sus moralejas a menudo contra los malos gustos artísticos e intelectuales de su tiempo. Ambas tradiciones, la de Esopo y la de Iriarte, nos ofrecen un espejo. Un espejo para observar la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La historia de Esopo nos presenta a un médico. Este médico es famoso por sus consejos sobre cómo vivir una vida saludable. Sin embargo, un día cae gravemente enfermo. Sus pacientes, extrañados, le visitan, le encuentran en un estado deplorable, ha descuidado por completo todas las sanas directrices que él mismo predicaba. La moraleja original es clara: médico, cúrate a ti mismo. Es decir, predica con el ejemplo. No puedes aconsejar a otros sobre cómo vivir si eres incapaz de aplicar esos principios a tu propia vida. Habla de la incoherencia entre el discurso y la acción. Pensemos en un ejemplo actual y político en España. La vicepresidenta Yolanda Díaz defiende férreamente la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional. Su discurso público es el de un médico que prescribe más derechos laborales, salarios dignos y menos precariedad. Sin embargo, sus críticos señalan una contradicción: su propio entorno no aplica la receta. Han surgido polémicas por las condiciones laborales de becarios en su ministerio o en fundaciones vinculadas a su espacio político. La oposición y muchos medios claman: médico, cúrate a ti mismo. El debate no es sobre la validez de la receta, es decir, el discurso. La cuestión es la coherencia de quien la prescribe. Esta fábula nos invita a mirar más allá de las palabras. Nos exige observar las acciones. La historia de Iriarte es igualmente reveladora. Una mosca se posa sobre los cuernos de un toro. Después de un largo viaje, se jacta ante una polilla de la conversación y el tira y afloja que ha tenido con el astado. La polilla, mucho más experta, le responde con sarcasmo. Le dice: muy grande orgullo es ese. Porque estuviste en los cuernos, ya presumes de torera. Iriarte, siendo un fabulista didáctico, apunta directamente a los presuntuosos. Critica a quienes se atribuyen méritos ajenos, también a quienes se glorifican por codearse con los poderosos sin haber hecho nada para merecerlo. Critica la vanidad y la adulación vacua. Aquí el ejemplo político es de manual. Visualiza a cualquier portavoz o figura política de un partido minoritario. De repente, se encuentra siendo la llave para investir a un presidente. Imagina a Gabriel Rufián o a Óscar Matute en las negociaciones con el PSOE. Desde su posición, la mosca, pueden alardear de haber obligado al gran toro, el gobierno en funciones, a ceder. Quizás en grandes partidas presupuestarias para sus territorios o a promover una ley de amnistía. La crítica que reciben, la voz de la polilla, es contundente. Les dicen: no sois toreros, solo os subisteis a los cuernos del poder para sacar provecho. Vuestro mérito no es vuestra fuerza, sino vuestra posición estratégica. Esto también aplica a figuras dentro de los grandes partidos que medran gracias al padrinazgo de un líder poderoso. El que no practica lo que predica es una figura común. Pensemos en el entrenador personal en redes sociales. Es ese influencer del fitness que postea vídeos exigentes y aboga por una vida 100% saludable. Pero luego en sus historias se le ve devorando comida basura y durmiendo solo 4 horas. Su cuerpo a la larga muestra los signos del estrés y el desequilibrio que su discurso niega. Predica rutas de bienestar por las que él mismo no circula. Otro caso es el gurú de la productividad, el que vende cursos carísimos sobre cómo maximizar tu día o domina tu mente.
Sin embargo, sus seguidores descubren que constantemente retrasa el lanzamiento de sus propios productos. Pide plazos extensos para colaboraciones y sus correos electrónicos están llenos de excusas. El médico no puede curar su propia procrastinación. Finalmente, el padre o madre phone y un juego de palabras con phone y phony falso. El que sermonea a sus hijos sobre los peligros de las pantallas y la importancia de leer libros y socializar. Mientras tanto, tiene el móvil pegado a la mano durante la cena e ignora las preguntas de su familia por revisar Instagram. Su única lectura son los memes de WhatsApp. Su receta para una vida digital sana es para todos menos para sí mismo. El que se sube a los cuernos del toro también es una figura reconocible. El emprendedor por asociación es un buen ejemplo. Es esa persona que acudió a un evento de networking y se hizo una foto con el CEO de una empresa importante. Al día siguiente, presume en LinkedIn de la fructífera reunión y las sinergias futuras que está desarrollando. Insinúa que es casi su socio, cuando en realidad solo intercambiaron 2 palabras junto al ponche. La mosca se subió a los cuernos y ya se cree torera. Otro caso es el amigo conocedor, el que no tiene ni idea de vinos, pero en una cena alguien saca una botella cara y exclusiva. Él la prueba, asiente con gravedad y suelta. Sí, recuerda mucho a aquel Chateau Lafite del 95 que tomé en casa de nombre de un conocido rico. Se atribuye el mérito y el paladar de una experiencia que fue prestada. Su supuesto refinamiento es solo el reflejo de haberse posado en el lugar correcto. Por último, el colaborador que se lleva el mérito. En una oficina, un equipo entero trabaja durante meses en un proyecto complejo. El día de la presentación al jefe, un miembro del equipo, que contribuyó poco, es el que habla. Se explica tan bien y con tanta confianza que parece que todo el éxito se debe únicamente a su brillantez. Opaca el trabajo real de los demás. La mosca viajó sobre el lomo del toro equipo y ahora presume de haberlo guiado. La fábula de Esopo y la de Iriarte son 2 caras de la misma moneda de la hipocresía. Mientras el médico de Esopo fracasa por incoherencia interna, no practicar lo que predica, la mosca de Iriarte fracasa por vanidad externa, apropiarse de un mérito ajeno. Ambas convergen en la misma verdad, denuncian la peligrosa brecha entre la apariencia y la realidad. Nos recuerdan que la auténtica integridad no se mide por los discursos que se pronuncian, tampoco por los poderosos a los que se adula. Se mide por los actos propios y los méritos reales que se atesoran. ¿Dónde convergen? En la desconexión entre la apariencia y la realidad. Ambas fábulas son maestras en desenmascarar la falsedad. El médico proyecta una imagen de sabiduría que su realidad desmiente. La mosca proyecta una imagen de importancia que la realidad desmiente. Ambas nos enseñan a ser críticos no solo con lo que oímos, también con quién lo dice y desde qué posición lo hace. Nos invitan a una reflexión profunda sobre la autenticidad. Estas fábulas no son relatos polvorientos, son un manual de detective social. La próxima vez que alguien te dé un consejo que no sigue, verás al médico de Esopo. Y cuando alguien alardee de logros que no son suyos, oirás el zumbido de la mosca de Iriarte. Conocerlas nos hace más listos, más críticos, y sobre todo nos invita a mirarnos al espejo. ¿Somos nosotros a veces el médico o la mosca? La auténtica sabiduría está en aplicar la moraleja a nuestra propia vida. Esa es la lección que nunca pasa de moda. La próxima vez que veas un debate político, un tuit altivo o una rueda de prensa triunfalista, recuerda a estos 2 sabios, porque, aunque hayan pasado siglos, la naturaleza humana, especialmente en su afán de aparentar lo que no es, no ha cambiado ni un ápice, y eso, querido oyente, es la clave para que esta reflexión no solo enganche, sino que se vuelva viral en tu mente.